bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con Amper, que es una de las que me habéis pedido que le eche un vistazo. Y bueno, pues aquí está. Bueno, pues el valor cuando tocó esa zona en ese último impulso alcista que ha tenido hasta esa zona del 0.1164. Bueno, pues ahí ya comenté que tenía el directional move muy contraído y que tenía que ser capaz de superar este nivel con mucha fortaleza para ser capaz de romper la media alcista a la bajista. Y bueno, pues no pudo romper ese nivel. Dejó un gap abierto que en la sesión del viernes ya lo ha tapado. De hecho, lo tapó y volvió al alza cerrando prácticamente en máximos de la sesión. Y bueno, pues en ese contexto está ahora. Una vez tapado ese gap, veremos a ver ahora si el valor vuelve a retomar las alzas y vuelve de nuevo a atacar esa zona del 0.1164. Por abajo el soporte más cercano pues estaría en esa zona del 0.1056. Como vemos aquí, bueno, pues en el gráfico diario ya se ha quitado esa contracción del directional move. Ha corregido la sobrecompra, los indicadores bueno, pues siguen alcistas, por ejemplo el Easy Move cortado ya por encima de la línea 0, el estocástico está ahora mismo bajista, ha corregido esa sobrecompra como ya he comentado, el vigía está bajista pero sigue por encima de la línea 0, con lo cual buena señal. El Concord, bueno, pues están en zona neutral. El volumen de esta semana, bueno, pues ha sido muy activo. El viernes volvió a subir el volumen y se ha mantenido en ese cierre del gap por encima de la primera media exponencial. Buena señal. Una vez recuperadas las medias exponenciales, siempre es buena señal estar por cotizar por encima de las mismas. Así que en ese aspecto bien. En el gráfico semanal, pues como vemos aquí, quitando un poco de ruido, pues tiene los niveles bastante claros. La zona que debería de superar con claridad sería la horquilla. Tiene aquí varias zonas de resistencia y la media de 200 sesiones también, que está en la zona del 0.135. Es decir, la horquilla que va del 0.1226 al 0.135, esa zona es la zona clara que tiene que superar el valor para salir de este lateral en el que lleva inmersa, bueno, pues desde mayo aproximadamente. Lo que no me gusta en el gráfico semanal es el directional move. Y como vemos aquí, pues vuelvo a comentar lo mismo que ya comenté en el gráfico diario. Tiene que romper con mucha fuerza y claridad para no marcar un techo en estos niveles. Ya pasó en el gráfico diario, en el gráfico semanal, como vemos aquí, sí que suele cortar. Lo vemos aquí, pero tiene que cortar con mucha claridad, porque si no puede que marque un techo de corto plazo de nuevo otra vez y vuelva hacia esa zona de soporte. En el gráfico semanal el soporte claro sería la zona del 10.02, 0.10.2, perdón. El resto de indicadores en gráfico semanal están alcistas, como vemos, Easy Move cortando al alza, el estocástico girado al alza, el vigía cortado al alza y por encima de la línea 0, y el Concord también alcista. Es decir, en gráfico semanal los indicadores, a excepción del Directional Move que está en esa contracción, pues están en muy buen estado. Como vemos, el volumen es alcista desde hace ya 3 semanas, es decir, es creciente. Buena señal. Y bueno, pues lo dicho, debe ser capaz de superar niveles con claridad para no caer en ese posible techo que marque el directional move. Es decir, que para mí en el gráfico semanal debería de ir a buscar esa zona de los 0.1226, ese primer nivel, y con atacar al menos esa zona del 0.1226 y el 0.126. Esos son los niveles que para mí debería superar el valor para evitar marcar un techo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Y en el gráfico mensual, bueno, pues tenemos exactamente las mismas zonas bien marcadas. Sí que es verdad que, bueno, pues el valor fue capaz de romper la bajista que había creado desde la zona de los 0.26, esa bajista que, bueno, pues la llevó a esa zona del 0.065. La ha conseguido superar, ahora mismo está por encima de ese nivel.
Y bueno, pues lo dicho, tiene que ser capaz. Esto es el gráfico mensual, perdón, y bueno, pues los indicadores en el gráfico mensual también están en buena pinta. Tenemos al Directional Move neutral, tenemos al Easy Move justo en la línea cero, tenemos al estocástico también en zona neutral, tenemos al vigía cortando la línea cero, eso es una señal importante. En el gráfico mensual, como vemos aquí, bueno, pues cuando la ha cortado ha creado impulsos fuertes. Entonces, bueno, nivel importantísimo, vuelve a aparecer el 0.1226 y 0.126 más la media exponencial de 200 sesiones, como ya he comentado. Bueno, pues está en esos 0.135. Para mí esos niveles son clave. Estar por encima del 0.102 es también bastante importante de cara a mantener esa presión sobre esas resistencias. Y bueno, pues esto es todo lo que os puedo contar de Amper. Bueno, y día, pues día, como vemos aquí, este es el gráfico semanal, pues ha conseguido batir varias resistencias de bastante importancia. La primera, bueno, pues ya la tenemos aquí, esa que estaba comprendida entre el 0,0136 y la zona del 0,0141, esa fue capaz de romperla. Bueno, pues como vemos aquí, muchísima claridad y fortaleza. Después fue a atacar la siguiente zona de resistencia que estaba entre la zona del 0,0165 y 0,0158, y bueno, pues como vemos aquí, también ha sido capaz de superarla con bastante claridad. De hecho, el cierre bastante bueno. Y bueno, pues una vez superado esos niveles, aquí tenemos el siguiente nivel que ya debería ir a buscar el valor, que es la zona del 0.192. Es decir, una vez superado, bueno, tendría aquí una zona en el 0.187, la voy a marcar. Y es ese máximo que hizo el valor antes de la caída con fuerza a esa zona del 0,011. Entonces, bueno, pues una vez superado esos niveles, bueno, pues el valor iniciará un tramo alcista que la lleve a esa zona, a buscar esa zona del 0,0187. Los indicadores, bueno, pues muy alcistas, como no podría ser de otra manera con ese arranque que ha tenido tan fuerte desde la zona de los 0,0124, y como vemos aquí el directional move, bueno, pues roto con claridad la media alcista a la bajista, cosa que no pudo hacer en muchas ocasiones, como se ve aquí, y creando techos. En esta ocasión ha sido una rotura muy clara, el volumen, como vemos, un volumen muy fuerte, así que bueno, pues por abajo ahora el problema serán las consolidaciones. Vamos a ver, y bueno, pues tenemos aquí el primer soporte de más corto plazo, sería no perder este nivel. La zona del 0,0153. Ese es el primer soporte que tiene el valor ahora mismo en el corto plazo. Y bueno, pues tapado un gap que dejó en la sesión del lunes. Y bueno, una vez tapado, pues como vemos aquí, volvió a reaccionar al alza superando esa zona de resistencia. Es decir que, bueno, pues por ahora lo está haciendo bastante bien. Como vemos aquí, volvió a romper con claridad esa alcista a la bajista. Como vemos aquí, bueno, pues cuando no ha sido capaz, ha corregido. Es decir que, bueno, pues buena pinta por ahora el valor. De momento lleva una subida bastante vertical. Y bueno, pues el primer nivel de soporte, esa zona del 0,0153, y bueno, por arriba pues iría a buscar esa zona, como ya he comentado, del 0,0187, que sería el primer nivel de resistencia que encontraría ahora el valor una vez superado esa zona del 0,165. Bueno, y eDreams que sigue subiendo, sigue conquistando, sigue rompiendo resistencias. En este caso ha sido el 774, como vemos aquí, resistencia importante, que bueno, pues hizo que el valor bajara a esta zona de los 590.
ha sido capaz de superar ese nivel y bueno, pues ahora la siguiente zona ya estaría en torno a los 8.30. Ese sería ahora mismo el siguiente nivel que tendría el valor de resistencia. Por abajo, bueno, pues el problema es que está haciendo una subida tan vertical que no está dejando ningún soporte claro por abajo de momento. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Por ahora sigue muy alcista. Ha sido capaz de llegar a los 8 euros, cerrar en 8 euros, es una buena noticia. Y en el corto plazo el soporte que ha dejado es el 7,46. Los 7,46 tiene ese primer nivel de soporte del corto plazo. Los indicadores, bueno, pues como vemos, están otra vez de nuevo pues alcistas. Tenemos al estocástico sigue en sobrecompra pero sin síntoma de debilidad. Tenemos de nuevo al directional move, una vez que ha tocado esa bajista, ha vuelto a rebotar por encima de ella, es decir, sigue demostrando fortaleza. Tenemos al Easy Move que sigue alcista, tenemos al Vigía que vuelve a cortar al alza a la media, tenemos al Concord que vuelve también al alza y tenemos un volumen, como vemos aquí, pues que sigue muy activo y sobre todo el viernes pues un volumen bastante alto. Entonces, bueno, pues el valor lo está haciendo bastante bien. El soporte más cercano es ese 7,46, de ahí ya no habría prácticamente soporte, ya que como vemos aquí, no habría ningún nivel de soporte hasta esa zona de las medias exponenciales, que estaría en torno a la zona de los 7 euros, 7,02, la primera. Entonces, bueno, pues muy bien, lo está haciendo eDreams, rompiendo con mucha fortaleza niveles importantes. Y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando, porque, bueno, pues en gráfico mensual, el romper esa zona de los 7,74, bueno, pues ya deja un camino abierto hacia ir a buscar ese nivel de resistencia, como vemos aquí, que sería la zona del 10,14, el siguiente nivel que debería batir el valor. Eso en cuanto al largo plazo, ya que bueno, el gráfico semanal, los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues como lo vemos, pues también muy alcistas. El directional move, bueno, pues está llegando ahí a esa zona de la media bajista. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, eDreams por ahora lo está haciendo muy bien. ENCE, este es un valor que, bueno, pues me habéis preguntado por un valor que por técnico esté bien. Para mí este valor ahora mismo está bastante bien por técnico, a falta de confirmar rotura clara de resistencias, pero bueno, pues ha hecho de momento este mes, este gráfico mensual, la zona clara a superar, como vemos aquí, los 3,35. Esa zona de los 3,35 junto con los 3,50, que son estos dos máximos que ha hecho aquí el valor, pero son dos máximos que vienen de atacar, de intentar atacar esa zona del 3,35 y no ser capaz de superarlos. Entonces, como vemos aquí, intentó atacar, corrigió por debajo del 3,35, volvió a intentar atacar ese 3,35, volvió a corregir y bueno, pues ya empezó esa corrección que bueno, pues prácticamente empezó en junio y esa corrección ha sido capaz de superarla en este mes. Los indicadores, esto es gráfico mensual, vuelvo a repetir, tenemos al Directional Move neutral, tenemos al Easy Move girado y a punto de cortar la línea cero, tenemos al estocástico girado al alza a punto de cortar, tenemos al Vigía también a punto de cortar línea cero y tenemos al Concord también a punto de cortar. Es decir que por ahora en el gráfico mensual, una vez superada esta bajista, como vemos aquí encima, se ha apoyado en esa primera media exponencial y desde ahí ha conseguido superarla. Es decir que por ahora en gráfico mensual ha mejorado muchísimo ese aspecto técnico, siendo capaz, bueno, pues de superar el máximo del mes pasado, rompiendo la bajista, activando muchos indicadores, girándose al alza. Eso en cuanto a gráfico mensual. En cuanto a gráfico semanal, bueno, aquí en el gráfico semanal
bueno, pues tiene esa salida tan fuerte que hizo cuando perdió esa media exponencial de 200 sesiones. Desde ahí rebotó con mucha fuerza, pues llegando a ese nivel del 3025, que no ha sido capaz de superar, ya que bueno, tuvo un máximo en esta semana por encima de ese nivel, pero no ha sido capaz de superarlo. Debe ser capaz de superar ese nivel con claridad, el 3025, a cierre semanal, y una vez superado ese nivel iría a buscar esa zona del 313. Como vemos aquí los indicadores en gráfico semanal, pues muy bien, porque tenemos a ese directional move que se empieza a contraer desde esos niveles de extremos que tocó. Tenemos al Easy Move cortando al alza, tenemos al estocástico alcista entrando en sobrecompra pero sin ningún tipo de debilidad, tenemos al vigía por encima de la línea cero y tenemos al Concord alcista. Es decir, que en gráfico semanal están muy bien los indicadores, a falta de ir superando resistencias. Esa zona que hay que superar son la zona del 302 en semanal, cierre semanal. Como vemos, pues atacó, pero no pudo confirmar esa rotura. Sale de nuevo desde los entornos de la media exponencial de 200 sesiones, como vemos aquí. Bueno, pues suele ser un nivel, esa cercanía aproximadamente, donde suele rebotar el valor. En esta ocasión lo ha vuelto a hacer. Entonces, bueno, pues lo dicho, en cuanto al gráfico semanal, debe ser capaz de cerrar por encima de ese nivel del 302 y 305, y de ahí iría a buscar la zona del 313. Y en cuanto al gráfico diario, bueno, pues vemos que en ese ataque a esa zona del 3025, como ya he comentado, llegó a ese nivel del 306 y desde ahí, bueno, pues tuvo una corrección. No me gusta el directional move en este momento tal como está. O es capaz de, lo que ya he comentado, superar esa zona del 3025, o bueno, pues en el corto plazo podría tener una corrección. De momento ha chocado en ese primer nivel de corrección de todo el impulso desde la zona del 268 a la zona del 306. En ese primer nivel de corrección en torno a la zona del 291 ha sido capaz de rebotar. Entonces eso es buena señal de cara a mostrar fortaleza. Y bueno, pues de momento el valor pues sigue alcista. Como vemos, en ese nivel más o menos también está la media exponencial de 200 sesiones. Otro dato a tener en cuenta es que ha sido capaz de momento de aguantar una vez superadas todas las medias exponenciales, cosa que no ha hecho el valor. Pues una vez perdió toda esta zona de medias exponenciales, que eso ocurrió en septiembre, no ha sido capaz, como vemos aquí, ha atacado varias veces esa zona y no ha sido capaz de superarla. En esta ocasión sí que ha superado toda la zona de las medias exponenciales. En ese aspecto el valor muy bien, porque bueno, pues siempre estar cotizando por encima de las medias exponenciales es alcista. Entonces, de momento, ese nivel del 291 y el 287.4 es una zona importante, ya que está el primer nivel de corrección de todo el tramo alcista que ha tenido, como ya he comentado, y el 50% también estaría en ese 287.4, que es justo por donde pasa esa horquilla de todas las medias exponenciales. Es decir, para mí ahora ENCE es un valor que podría hacerlo muy bien. Técnicamente lo está haciendo bien. En el corto plazo parece que ese ataque al 302 que no pudo confirmar ha tenido esa consolidación de todo este tramo. Por ahora la consolidación se ha parado en los niveles, en esos primeros niveles, es decir, fortaleza en ese aspecto. Y de aquí a un año vista, esto sería un año. Velas de un año. Bueno, pues desde 2022 el valor pues es alcista. Como vemos aquí, va superando esos niveles. Aquí tenemos esta zona del 335, que bueno, pues como vemos aquí, que también aparece en el gráfico mensual, esa zona es la zona a batir. El 335, zona importantísima, ya que de superar ese nivel también superaría el máximo del 2021. Es decir que una vez superado ese nivel, el valor podría tener un impulso bastante fuerte al alza. Bueno, pues lo dicho, para mí técnicamente ahora mismo, a falta de confirmar esa zona
esa rotura del 3025, que para mí ahora mismo es el nivel que habría que superar, al menos en semanal, y sobre todo esa zona del 335, para mí ahora mismo ENCE está en un momento técnicamente bueno, con una proyección alcista bastante buena en caso de ir superando estos dos niveles, el 3025 y el 313, porque ya se enfrentaría sobre todo a ese nivel que yo ya he comentado, del 335, que de superarlo, bueno, pues como vemos aquí, la siguiente zona de resistencia estaría ya en los 5 euros. Es decir, que la proyección en caso de superar niveles, este nivel del 335 es muy alta. Entonces, bueno, para mí ENCE es ahora mismo un valor que técnicamente está muy bien. Bueno, San José, pues otro valor que también está muy bien. Lo único que, bueno, es verdad que San José ya lleva bastante recorrido al alza una vez que arrancó desde esta zona de los 3, de la horquilla del 320. Bueno, pues ahora mismo cotiza ya en 5.12, es decir, que ya lleva una subida bastante potente el valor. Esto es el gráfico mensual y como vemos aquí, superar el 495, 504, el valor, la proyección que tiene, ir a buscar la zona del 5.90. Bueno, pues muy bien, otro valor bastante alcista. El Directional Move, como vemos aquí, esto es gráfico mensual y está por encima de la media roja, es decir, alcista, muy alcista. El Easy Move alcista, el estocástico entrando en sobrecompra, pero no hay síntoma de debilidad, el vigía alcista y el compra alcista. Es decir, gráfico mensual tenemos todo alcista, rompiendo resistencias. Bueno, pues muy bien en ese aspecto el valor. Aquí vemos la rotura clara de ese nivel del 504, ese nivel de más corto plazo que fue capaz de superar con fortaleza, con mucha fortaleza en la sesión del viernes y con mucho volumen, como vemos aquí. Como vemos aquí, rompiendo este nivel de contracción de las medias del Directional Move, perdón, también girando todos los indicadores al alza, así que no hay sobrecompra ni siquiera, es decir que una rotura clara, una rotura fuerte, así que siguiente objetivo 5.90 en el gráfico mensual, semanal, como vemos aquí, pues muy bien también, otro valor que también lo está haciendo muy bien. Si bien es cierto que, bueno, respecto a ENCE, por ejemplo, digamos que San José es un valor que ya ha lanzado, ya ha roto resistencias importantes. En ese aspecto ENCE todavía tiene ese tramo alcista que la tiene que llevar a superar esas resistencias importantes que la proyecten más arriba. En este caso, San José ya las ha hecho, con lo cual esos tramos alcistas a día de hoy pues ya no los perderíamos en caso de entrar. En ENCE todavía estarían por ir superando, con lo cual en ese aspecto la proyección de ENCE, si es capaz de superar esas resistencias, bueno, pues es más interesante, pero San José lo está haciendo muy bien. Y bueno, por abajo el primer soporte estaría en esa zona del 4.58. Esa zona, bueno, pues es que ha valido como soporte y desde donde ha arrancado rompiendo ese nivel del 5.04, así que, bueno, pues lo dicho. Siguiente nivel, 5.90. Bueno, Inditex, pues Inditex sigue aguantando esos 50 euros al cierre, en este caso cierre semanal. La sesión del viernes, bueno, pues arrancó por debajo de ese nivel. Al final, una vez caído por encima, por debajo de esa media de 100 sesiones, como vemos aquí, ya comenté que una vez perdida esa media, el valor busca las cercanías de la media de 200 sesiones, pero nunca llega a tocarla y desde ahí rebota con fuerza. Entonces, bueno, pues en este caso, en 2023 lo hizo coincidiendo con esa expansión del Directional Move en zona de extremos. En 2024, en mayo, lo hizo también con el Directional Move expandido, si bien es cierto que no llegó a esos niveles de extremo, pero lo hizo con esa cercanía de la media de 200 sesiones, de donde reaccionó con fuerza al alza. Y como vemos aquí, la sesión del viernes, pues perdiendo el mínimo previo, perdón, bueno, pues
tuvo una sesión bastante de vuelta en el día, con lo cual cerrando por encima de los 50 euros. Tenemos al Directional Move tocando zonas extremas y tenemos muchísima sobreventa en el valor. Tenemos al Vigía que se empieza a girar, tenemos al Concord en zona de espejo. Esto es muy importante, ya que esas zonas de espejo son zonas de soporte. Como vemos aquí, si juntamos con que, bueno, pues la media de 200 sesiones pasa por esa zona de 47.50, el mínimo que hizo en la sesión del viernes fueron 48.80, es decir que podríamos decir que se ha hecho otra vez lo mismo que ha hecho en repetidas ocasiones. Una vez perdida esa media de 100 sesiones, baja a buscar esa media de 200 sesiones, pero no llega a tocarla, sino que se queda cerca de ella y desde ahí rebota con fuerza, teniendo en cuenta todos los indicadores como está. Bueno, pues parece que el valor va a conformarse con ese mínimo y desde ahí, bueno, pues tiene que confirmar ese rebote, es decir, que el rebote que empezó se quedó en esa zona de los 51.16, que lo voy a marcar. Es decir, si es capaz de superar el 51.16, el valor va a ir a tapar ese gap. Veremos, a ver, en ese movimiento va a estar la clave, es decir, si el valor tapa el gap y sigue al alza, bueno, pues este habrá sido un movimiento de corrección y volver a atacar niveles de máximos históricos. Si el valor en ese intento de tapar ese gap vemos que no es capaz de taparlo por completo y se gira de nuevo a la baja, bueno, pues tendrá un síntoma de debilidad en esa zona de techo y podría haber marcado un techo significativo. Entonces, esas son lo que debería de hacer el valor, es decir, una vez que parece que ya ha rebotado desde esos entornos de la media de 200 sesiones como ha hecho en otras ocasiones, con esos indicadores que están en sobreventa y empezándose a girar al alza, con esta figura de espejo y manteniendo esos 50 euros al cierre, pues veremos a ver ahora en ese ataque, primera zona a superar 51.16, si supera el 51.16 ya ir a buscar ese gap, si es capaz de cerrar ese gap y continuar hacia esa zona de máximos, posiblemente reanude las alzas rompiendo esos máximos históricos y de nuevo entre en subida libre, o por el contrario, si vemos que en ese intento de tapar el gap no consigue taparlo y de nuevo se gira a la baja, es posible que haya marcado un máximo relativo y necesite más consolidación de cara a volver a atacar esos niveles. Bueno, técnicas reunidas que es capaz de rebotar de nuevo y cerrar por encima de esa zona del 10.82. Sí que es verdad que no ha sido capaz de superar ese máximo del 10.91, pero bueno, es importante ver que de nuevo vuelve a rebotar desde estos niveles, bueno, tras esta caída tan fuerte que tuvo. Debe ser capaz de empezar a superar las medias exponenciales. Importante haber superado la media de 200 sesiones y haber cerrado por encima de ese nivel, que la media de 200 sesiones está en la zona del 10.71. Ahora el valor, pues bueno, debe ser capaz, siguiente zona, bueno, pues esa zona que ya marcó del 10.91, esa es la primera zona que debe ser capaz de superar. Una vez superado ese nivel ya iría a buscar la zona de los 11.05, los 10.97, que es por donde pasan esas dos medias exponenciales. Y una vez superado ese nivel ya tendría que ir a buscar esa zona del 11.20, que para mí es la clave a superar de cara a volver a buscar esos niveles del 11.86 por abajo. Bueno, pues vuelve a marcar esa zona de los entornos del 10.20, 10.40, sigue siendo zona de soporte del valor, entonces por ahora lo está haciendo bien, no ha perdido esos niveles, los ha perdido pero se ha recuperado con facilidad. Los indicadores, pues tenemos al Directional Move cerrándose, eso es alcista, tenemos al Easy Move girado al alza, a punto de cortar y a cero, tenemos al estocástico saliendo de la sobreventa alcista, tenemos al Vigía a punto de cortar la línea cero y tenemos al Concord también alcista, es decir, esto en gráfico diario por ahora lo está haciendo bien. En el gráfico semanal, bueno, pues como vemos aquí, sobre todo el tema de indicadores, tenemos al Directional Move plano, tenemos al Easy Move
por encima de la línea cero. Tenemos al estocástico, vemos aquí, saliendo de la sobreventa, buena señal. Tenemos al vigía también girado de cara a cortar esa línea cero, y tenemos al Concord también alcista. Bueno, pues vemos aquí cómo de momento sigue manteniendo en el gráfico semanal la media de 200 sesiones, que está en torno a la zona del 10.50. Y bueno, pues lo dicho, el valor parece que esos niveles de esa horquilla del 10.20, 10.40 que ya he comentado, que ya comenté, los ha mantenido, ha sido capaz de rebotar de nuevo desde este nivel. Y lo dicho, bueno, pues hace falta ir superando esa zona de las medias exponenciales y sobre todo la zona del 11.20. Bueno, Tubacex, bueno, pues una vez tocado esa zona que ya comenté de esa resistencia que tiene en esa horquilla del 360, es una resistencia. Voy a poner el gráfico mensual primero para verlo claro. Este es el gráfico mensual. Y bueno, esa horquilla del 360 que vemos aquí es una zona muy importante para romperla en sobrecompra y con divergencias bajistas. ¿Qué es lo que hizo? Aquí lo tenemos. Bueno, pues en este ataque que hizo en esa zona marcó divergencias bajistas, ya lo comenté. Y bueno, pues una vez intentado tocar, también comenté el directional move en esta zona de contracción total, atacando esos niveles. Bueno, pues yo ya comenté que no me gustaba esa situación. Y desde ahí empezó una corrección que, bueno, pues en el gráfico diario la ha llevado a ir perdiendo soportes de corto plazo. Vemos aquí, el primero lo tenía en el 3.37, 5 aproximadamente, después bajó al 3.25, que lo perdió en intradía, pero desde ahí, bueno, pues el valor ha conseguido rebotar cerrando por encima de ese nivel. Entonces ahora vamos a ver si el valor retoma las alzas o por el contrario tiene un rebote para volver a corregir. Entonces, una vez que ha tocado esos niveles de la zona del 3.21 y desde ahí ha rebotado, bueno, rebotado, todavía no ha confirmado ese rebote, pero sí que ha conseguido mantener ese soporte del 3.25, una vez perdió en intradía ha conseguido superar ese nivel y cerrar por encima. Entonces ahora mismo tenemos los niveles que debería ir superando el valor, sería el 3.39, el 3.44 y sobre todo la zona del 3.50. Ese nivel sería el importante para mí de cara a volver a intentar atacar esa zona, esa horquilla de los 360. Si es capaz de superar esa zona del 350, volverá a atacar esa zona de los 360, esa horquilla. En caso de ver que el valor no es capaz de superar estos niveles, posiblemente sea una consolidación de la caída, una corrección de toda esta caída. Lo que haga será un rebote por sobreventa para volver a caer. Importante mantenerse por encima del 3.17, que sería esa media de 200 sesiones, que es de donde siempre ha rebotado en este último, desde ese impulso alcista que creó en la zona, en los entornos de los 2.67 aproximadamente, pues siempre ha sido capaz de rebotar en esa media de 200 sesiones. Esa media de 200 sesiones está ahora mismo en 3.17. Es decir, que en caso de acercarse a esta media exponencial y ver que el valor desde aquí rebota con fuerza, bueno, pues cuando ha hecho eso, pues el valor ha rebotado con mucha fuerza yendo a niveles previos. Es decir, que si tocase esa zona del 3.17 y hace lo mismo que ha hecho desde este último tramo alcista de los 3.65, de los 3.67, perdón, volvería a esos niveles de la horquilla del 3.60. En caso de perder este nivel de la media exponencial, pues el valor iría a esa zona del 3.05, que sería el siguiente soporte que tendría el valor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, puede haber un rebote ahora en el valor. Ahora mismo, bueno, pues como vemos aquí, hay mucha sobreventa. Puede haber ese rebote. En caso de ver que no es capaz de superar esa zona del 3.50, podría volver a corregir. Y es que en el gráfico semanal, ahora mismo se han girado todos los indicadores a la baja, si bien es cierto que, por ejemplo, están alejados de la línea cero, todavía tienen
margen siguen estando alcistas a pesar de haberse girado. Y tenemos en el gráfico mensual el Directional Move. Esto, bueno, sí debe ser capaz de superar la horquilla de los 360, porque de no hacerlo va a marcar un techo de nuevo en esos niveles. Como vemos aquí ya ocurrió, justamente en esa zona de los 360, esa horquilla de los 360, como vemos aquí, estaba en exactamente la misma situación el Directional Move, marcando esa zona de techos. Teníamos los indicadores prácticamente en la misma situación donde están ahora, es decir que, bueno, pues cuidado con no romper esos niveles, que puede marcar un techo de nuevo en esa zona y necesitar corregir con bastante más para volver a descargar esos niveles y volver al ataque. En el gráfico mensual, ese primer nivel de soporte importante estaría en la zona del 305, y luego ya se vendría a esa zona de los 260, que es donde ya ha tenido ese suelo en esas dos ocasiones. Esa zona está cerca de las medias exponenciales en gráfico mensual, es decir, esa zona de los 230, 260 es una zona importantísima de soporte del valor. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando, pero lo dicho, debe ser capaz de superar esa horquilla del 360 con mucha fortaleza de cara a no marcar un nuevo techo, que es lo que, bueno, pues a priori esta situación del Directional Move no es buena. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero que os haya ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buen fin de semana.